Muy bien, vamos a compartir la palabra en Juan 8:3. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola al medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Hasta ahí vamos a leer, después vamos a seguir leyendo más la historia. Muchos conocen la historia de la mujer adúltera. Y Jesús nos quiere dejar, y siempre en la palabra del Señor nos quiere enseñar. Con esta historia nos quiere dejar una enseñanza también. Acá tenemos dos clases de personas: escribas y fariseos. Los escribas eran los maestros de la ley religiosa y los fariseos eran personas hipócritas que fingían algo que no eran. Estas dos personas, podemos decir que la primera, los escribas que estudiaban la ley, sabían mucho, tenían mucho conocimiento, conocían mucho la palabra, entonces capaz por eso ellos creían que podían juzgar a todo el mundo, que tenían la autoridad de juzgar a todos. Y los fariseos, que también entran en esta historia, que eran hipócritas, eran mentirosos, se vivían una vida que no eran, o sea, querían figurar algo que no eran, fingir una vida recta, pero solo de labios para afuera, porque su corazón no experimentaba lo que ellos decían. Estas personas, o estos escribas y fariseos, querían que todos obedecieran los mandamientos de Dios, cosa que está bien y que lo tenemos que hacer, pero sin la posibilidad de equivocarse. O sea, a rajatabla, el que se equivoca, ya, le cortamos la cabeza más o menos. ¿Sí? Eran muy duros, muy estrictos. Y sabiendo que ni ellos mismos podían cumplir toda la palabra de Dios, ellos sabían que ni ellos eran capaces de cumplirla por ellos mismos. Siempre para cumplir la palabra de Dios necesitamos a Dios. Necesitamos sumergirnos en su presencia, orar todos los días, buscar al Señor y no ser religiosos. Y no querer aparentar, sino llevar una vida en santidad. Primero yo lo vivo y después los demás. En esta historia, ¿qué hicieron? Pusieron a esta mujer que había pecado en medio de donde todo el mundo podía verla. Las pusieron para que todos se enteraran, para que todos empiecen a divulgar lo que había hecho esta mujer. Lo hicieron público. Y me hizo acordar una historia que nos enseña lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, también en Génesis 9:22. La historia de Noé, cuando se embriaga, se desnuda, el hijo menor ve la desnudez de su padre, que estaba embriagado, desnudo, y en vez de cubrir su desnudez al padre, fue y con el chisme a sus hermanos, fue y se lo contó a sus hermanos. No saben lo que vi, vengan y vean ustedes también. Pero los hermanos Sem y Jafet, sigue diciendo en Génesis 9:22, que no, ellos sabían que no podían ver la desnudez del hermano, entonces trajeron un manto de espaldas, lo cubrieron al padre, no podían ver la desnudez del padre, lo cubrieron y no vieron su desnudez, ni fueron a contarlo a otras personas, sino que hicieron lo correcto, cubrir la desnudez del padre. ¿Qué hizo Noé cuando se enteró de lo que pasó? Maldijo a su hijo menor, que había visto su desnudez, y encima fue y se lo contó a sus hermanos. Maldijo lo que hizo su hijo menor y bendijo a sus dos hijos mayores, que eran más maduros, hablando de una madurez espiritual también. Los bendijo porque cubrieron la desnudez de Noé. Noé los bendijo, y porque ellos no fueron y divulgaron el pecado de Noé, sino que cubrieron. En este
caso de esta mujer, bueno, era algo visible. En el caso de Noé también, un pecado visible. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cubrir la desnudez de nuestro hermano, cubrir el pecado de nuestro hermano, cubrirlo en oración, cubrirlo con ese manto de amor, de misericordia, de perdón, orar por nuestros hermanos, cubrirlo en oración, para que el Señor perdone sus pecados y lo restaure. Eso es cubrir la desnudez del hermano, cosa que los fariseos no lo hicieron. La pusieron en el medio, que todo el mundo lo vea. El pecado de esta mujer se podía conocer, se veía a los ojos humanos, era un pecado visible, pero hay pecados en nuestros corazones que no se ven. Hay pecados que solo Dios lo sabe, que solo Dios lo conoce. Porque Dios puede ver todo en nuestro corazón. A Él no le podemos esconder nada, ni un pecado. Hay pecados visibles y hay pecados que no son visibles. Pero para Dios todos son visibles. Para nosotros no, ustedes no ven mi pecado, yo no veo el pecado de los demás, la gente no ve nuestro pecado que está escondido, pero Dios sí lo ve. Ahora, sí hay pecados que se ven, que son visibles, como en el caso de esta mujer adúltera. Vamos a seguir leyendo. En el 5 dice, ¿sí? Estamos leyendo Juan 8:5 ahora. Y en la ley, le dicen los fariseos y publicanos, los escribas y fariseos, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, apedrear a tales mujeres. Y le preguntan a Jesús, tú, pues, ¿qué dices? Hay ordenanzas, ¿sí? Que nos da el Señor en su palabra que tenemos que cumplir. O sea, todas las ordenanzas, todo lo que nos da en su palabra lo tenemos que cumplir. En este caso, la Biblia decía que había que apedrear a tales mujeres. Pero a veces como que nosotros, y en el caso de estos fariseos, lo tomamos de acuerdo a nuestra conveniencia. Porque hay un montón de cosas que la Biblia nos enseña que por ahí nosotros, bueno, en el caso de estos fariseos y escribas, no la cumplían, pero ellos querían que se apedree a esta mujer porque la Biblia decía. Pero después la Biblia decía otras cosas que ellos mismos no la cumplían. Nosotros a veces nos tomamos de la Biblia cuando nos conviene o buscamos que siempre la palabra sea para los demás y para nuestro hermano y no para nosotros, porque vemos la paja del hermano y no vemos nuestra viga gigante. Entonces, siempre nuestra conveniencia, según lo que nosotros pensamos o interpretamos en la Biblia, lo usamos a nuestro favor, si nos conviene, si no nos conviene. Y en el caso de esta historia, de estos escribas y fariseos, pero tenemos que preguntarle siempre a Jesús, ¿sí? Acá le preguntaron y le dijeron, ¿tú pues qué dices, Jesús? Yo creo que hicieron bien en ir a preguntarle a Jesús. Claro, ellos le preguntaron con malas intenciones para hacerlo caer a Jesús porque lo querían matar, porque no lo querían a Jesús, querían buscarle algo para acusarlo. Pero yo digo que nosotros siempre tenemos que ir a Jesús y preguntarle, Jesús, yo pienso esto, a mí me parece esto, ¿tú qué piensas? Y oro y hablo con Jesús y le digo que Jesús pueda revelarme su palabra, que el Señor pueda enseñarnos su palabra, lo que la Biblia dice, lo que nosotros creemos poder entender, o por ahí no lo entendemos y le pedimos al Señor que nos muestre, que nos enseñe lo que Él quiere enseñarnos, lo que Él quiere que podamos entender a través de su palabra, a lo que nosotros creemos que podría estar bien o que podría estar mal. Y seguimos leyendo en el versículo 6, dice, mas esto decían, que es lo que yo les dije anteriormente, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, ¿qué hizo? Dice, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. La intención del corazón de los escribas y fariseos era mala, era acusarlo a Jesús, era condenarlo a Jesús. Pero como Jesús ve nuestro corazón y conoce nuestros pensamientos, Él sabe que nuestro corazón es malo y mentiroso, porque lo es. Jeremías 17:9 dice,
engañoso es el corazón, es perverso, más que todas las cosas, es malo. Dice, ¿quién lo puede conocer al corazón del hombre? Si siempre tiende a lo malo, si siempre queremos hacer lo malo, si siempre queremos mentir para nosotros quedar bien. Pero Jesús dice que se inclinó en tierra. Y cuando Jesús hace esto de inclinarse en tierra, lo que Él quiere demostrar es una actitud de total humillación, sin arrogancia, sin creerse superior a los escribas y fariseos, aunque Jesús es el Hijo de Dios y era superior a los escribas y fariseos, pero Él tenía un corazón humilde. Y Él nos quiere enseñar que nosotros también tenemos que tener un corazón humilde para todas las cosas, siempre en humildad, siempre en sencillez. Jesús se puso al nivel de la mujer, Él se bajó hasta el suelo y empezó a escribir en el suelo. Eso lo leímos en el versículo 6. Escribía en el suelo. Una total humillación, cosa que a nosotros nos cuesta mucho. Pero Jesús tenía un corazón lleno de amor y misericordia. Yo puedo suponer que Él escribía en el suelo un versículo que a mí me vino al corazón, pero la Biblia no dice lo que Él escribía en el suelo. Y me viene este versículo que dice, porque Él escribía con el dedo en tierra, cosa que uno cuando escribe en tierra, eso se puede borrar. Y Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Podía ser que Jesús escriba esto, no lo sé, la Biblia no dice, pero qué hermoso versículo. Lo que el Señor le quería enseñar y nos quiere enseñar y quería mostrar que Él vino a borrar nuestros pecados, el pecado de esta mujer adúltera, el pecado de los escribas y fariseos, el pecado de todo el mundo. Él es el único que puede perdonar y borrar nuestros pecados. Y lo hace por amor a Él mismo, porque Él se ama tanto que con ese amor nos ama a nosotros. Y dice, y no me acordaré de tus pecados, no me voy a acordar. ¿Qué hacemos nosotros? Sí, perdonamos, yo qué sé, y después nos acordamos, pero este me hizo tal cosa y tal cosa. Jesús no, dice, no me acordaré de tus pecados, porque te amo, porque vengo a perdonar tus pecados. Se lo decía a la mujer, se lo dice a cada uno de nosotros. Él nos dice que Él viene a borrar nuestros pecados, que Él nos perdona, y para eso vino Jesús al mundo. Y era lo que quería mostrar a estos fariseos y escribas, que Él vino para morir en la cruz y perdonarnos nuestros pecados. Cuando la Biblia habla de adulterio, en el caso de esta mujer que engañó a su marido con otro hombre, se refiere también porque la figura del esposo y la esposa es la figura de la esposa, la iglesia, y del esposo Jesús, el matrimonio, ¿sí? La Biblia lo compara. Y la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros. En este caso, esta mujer adúltera que pecó, engañó a su marido. Nosotros pecamos, engañamos a Dios, engañamos a Jesús. Cuando nos alejamos de Él, cuando nos apartamos, cuando nos rebelamos, cuando dejamos de congregarnos, cuando no queremos saber nada de Dios, cuando lo engañamos, amando más al mundo. Amamos más al mundo que las cosas de Dios, amamos más, tenemos otros ídolos, otras cosas, y no amamos a Dios, y amamos más al mundo que a Dios, y amamos más las cosas de este mundo que a Dios, y somos adúlteros, porque no amamos a nuestro amado como lo tenemos que amar, y lo engañamos amando otras cosas, dejándolo a un lado, no dándole el primer lugar, el primer amor para Él. Este pecado dijimos que era visible para el ojo humano, pero para Dios dice que el solo hecho de pensar o decir impurezas sexuales, en el caso de pecados en la carne, impurezas sexuales, el solo hecho de pensar, si yo no peco, no soy adúltera, adúltero, pero el solo hecho de pensar o decir impurezas sexuales
o ver con mis ojos impurezas sexuales, para Dios es pecado. En lo espiritual, el solo hecho de tener pensamientos carnales, de no amar a Dios con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, de pecar contra Dios, estoy desobedeciendo, estoy deshonrando a Dios, estoy adulterando contra Dios, lo estoy engañando a Dios. Dice que evitando estos pensamientos pecaminosos, esto nos previene de caer en tentación, adulterando, pecando, ¿no? Para los que están casados, estamos casados, adulterando. O sea, si nuestros pensamientos no son pecaminosos ni carnales, nos libramos de caer en esa tentación de pecar. Pero si nuestros pensamientos son pecaminosos y carnales, caemos en tentación y pecamos. Puede llegar al punto de que pisemos el palito y pequemos. Por eso nos tenemos que limpiar de toda impureza de la carne, de todo pensamiento carnal, no solamente en el matrimonio, sino a todos, jóvenes, solteros. Tenemos que vivir en santidad, tenemos que buscar a Dios, tenemos que santificarnos, tenemos que estar en su presencia, orar, leer la Biblia, buscar a Dios para no pecar contra Dios en todo sentido. Nuestra fidelidad tiene que ser pura a Dios. No podemos amar otras cosas más que a Dios. A pesar de nuestra traición hacia Dios, cuando somos desobedientes y rebeldes, Dios nos ama igual, porque Dios ama al pecador, a nosotros, nos ama, pero odia el pecado. A pesar de nuestra desobediencia, Dios nos ama igual. Así como en el caso de la mujer adúltera, Dios amaba a esta mujer adúltera, no su adulterio ni su pecado, amaba a la mujer. Representado en esta historia lo que Jesús vino a hacer por su pueblo, por la iglesia, por cada uno de nosotros, ¿sí? La mujer es la iglesia, somos cada uno de nosotros. Dios representó lo que vino a hacer. Esta mujer merecía morir y ser apedreada, porque la paga del pecado es muerte. Y nosotros merecíamos morir en la cruz y morir por nuestros pecados. Pero Jesús tuvo misericordia y no nos vino a matar, nos vino a dar vida, nos vino a perdonar como perdonó a esta mujer. Él quería mostrar que aunque la adúltera, o sea, su pueblo, la iglesia, tenía que morir por sus pecados, porque la paga del pecado es muerte, Él quería mostrar que la dádiva de Dios es vida eterna. Para eso vino Jesús a morir en la cruz, para mostrar que la dádiva, el regalo de Dios es vida y paz. Para eso vino Jesús, para mostrar el regalo de Dios es vida y es paz. Era lo que Jesús quería mostrar en esta mujer. Aunque la paga del pecado de esta mujer era muerte, había que apedrearla. Jesús dijo, yo no vine para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de mí. Él vino a mostrar que el regalo que Dios vino a traer, la dádiva de Dios, es vida, no es muerte. Los escribas y fariseos querían matar a esta mujer, pero el regalo de Dios, no, lo que Jesús vino es no a traer muerte, sino a traer vida y paz. Vida para esta mujer y paz. Esto le dio a la mujer adúltera, le dio una nueva vida, le dio una nueva oportunidad de vivir sin pecar. Vamos a leer el 7. Dice, como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ojalá nosotros fuéramos así, insistentes en las cosas de Dios. Dice que ellos insistían y le preguntaban. Nosotros también tenemos que insistir y preguntar, indagar en la palabra, preguntar a los pastores, insistir en buscar a Dios, en que
no vamos a dejar de orar hasta que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Insistir hasta que el Señor nos responda a nuestras oraciones. Hasta que el Señor tenga misericordia de nosotros. Insistir en querer escuchar la voz de Dios. Que no vamos a dejar de orar hasta que escuchemos la voz de Dios, las respuestas del Señor a nuestras dudas, a nuestras preguntas. Siempre la respuesta de Jesús va a venir a su tiempo. El Señor tiene su tiempo para todas las cosas y su tiempo es perfecto. No es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios, pero su respuesta viene. Él nos responderá si nos acercamos a Él. Si lo buscamos, Él nos responde. Los fariseos y escribas se acercaron, le preguntaron, Jesús les respondió. A veces la respuesta del Señor no es la que estamos esperando. En este caso, los escribas y fariseos no eran la que ellos estaban esperando. Ellos querían hacerle pisar el palito y que Jesús caiga para condenarlo, para matarlo, porque no lo querían. Pero siempre la respuesta del Señor, aunque no siempre va a ser la respuesta que esperamos, siempre va a ser la mejor, porque todo lo que viene de Dios es perfecto, es lo mejor para nuestras vidas. ¿Y acaso cada uno de nosotros obedecemos cada palabra de la Biblia para poder juzgar a los demás cuando pecan? ¿Acaso nosotros no pecamos nunca para andar criticando, condenando, hablando mal de otros cuando se equivocan? Jesús le dijo que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Solo Jesús podía juzgar a la mujer, porque Él nunca pecó. Nosotros, ¿quiénes somos para juzgar? No podemos juzgar porque nosotros pecamos. Solamente el que nunca peca, el que cumple la ley tal cual y no desobedece y vive en santidad, es el que puede juzgar. O sea, Jesús era el único que podía juzgar porque Él nunca pecó, porque Él obedecía la ley, porque Él vivía en santidad. Pero aunque Él podía juzgarla a la mujer y condenarla, apedrearla, matarla, Él no la condenó. En Juan 3:17 Jesús nos enseña esto, que Él no vino para condenar al mundo, Él vino para salvar al mundo. ¿Nosotros quiénes somos para no tener misericordia de los demás? ¿Por qué? No, ¿qué le vamos a ayudar a esa persona? No, esa persona ni se merece que le ayudemos, es un ladrón, me robó. Esa persona, no, ese es un adúltero, es re carnal, no, ni quiere ir a la iglesia, ese anda en el mundo, en los vicios. No, ese es un hijo pródigo, no se merece porque encima son desagradecidos. Vos le ayudás y son unos desagradecidos, no te agradecen. Nah, ¿qué vamos a tener misericordia de esa gente? ¿Para quién estamos haciendo las cosas? ¿Lo hacemos para Dios o lo hacemos para los hombres pecadores? Porque dice que todos somos pecadores. No hay santo ni siquiera uno. Si lo hacemos para la gente, nuestra recompensa no está acá en la tierra. Pero si lo hacemos para Dios, tenemos nuestra recompensa en los cielos. Todo tenemos que hacerlo para Dios, no para la gente, no para el pecador. Para Dios, por amor a Dios, porque amamos a nuestro Dios, porque queremos agradarle. Jesús dice, estuve desnudo, estuve en la cárcel y no me visitaste, enfermo, no me curaste, no me diste de comer, tuve con hambre, tuve con sed y no me diste. No, pero nunca te vimos, Jesús, en la cárcel, enfermo. No, a mí no, pero
a sus hermanos, a los pequeñitos, a los débiles, a los que necesitaban. Si le hiciste a ellos, me lo hiciste a mí, dice Jesús. Pero si no le hiciste a ellos, para mí no hiciste nada. Si lo hacemos para Dios. No lo hacemos para la gente, porque la gente sí es desagradecida. La gente sí es pecadora. Dice que tenemos que amar hasta a nuestros enemigos y darle un vaso de agua hasta a nuestros enemigos. Porque todo lo tenemos que hacer para la gloria de Dios y para Dios, y nuestra recompensa va a estar en los cielos. En el 8 vamos a leer, dice: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo. Se inclinó de nuevo hacia el suelo y él siguió escribiendo. Otra vez Jesús se humilla, mostrando que él vino al mundo para humillarse hasta lo sumo, para que nuestros pecados sean perdonados. Y en Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dios les dio la palabra a estos fariseos y escribas. Ellos estaban buscando una respuesta y Dios les responde. Leímos en el 7 que le dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dice que esta palabra es viva, esta palabra de Dios, y en este caso la palabra de Jesús, era viva. No era muerta, era vida, era para dar vida, no era para matar a la mujer, era para dar vida a la mujer. Es eficaz, tenía poder y tiene poder para perdonar pecados, y tenía poder para perdonar el pecado de esta mujer. Dice que es cortante y penetra hasta partir el alma y el espíritu, o sea, el alma donde está el pecado y el espíritu donde está lo espiritual, separa. ¿Sí? El pecado tiene que ser sacado. Dice que Él perdona nuestros pecados y nos muestra: esto es pecado, hay que sacarlo, y nos hace espirituales, nos da vida espiritual. Dice que discierne, eso dice Hebreos 4:12, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra discierne los pensamientos y discierne las intenciones del corazón, y fue lo que hizo. Dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahí discernió los pensamientos de los escribas y fariseos y las intenciones de su corazón, lo que había en sus pensamientos, lo que había en su corazón. Si alguno de ustedes nunca pecó, si alguno de ustedes está libre de pecado, bueno, si es santo, que puede juzgar a esta mujer, puede juzgar a los demás, ya que no pecó, no peca, no comete pecado, adulterio. Discernió, le mostró a ellos lo que había en sus pensamientos, lo que había en su corazón. En el corazón de ustedes le quiso decir: ¿hay o no pecado? A ver, examínense ustedes mismos. La palabra que les dijo Jesús fue viva, fue eficaz, penetró el corazón de ellos. Hizo que ellos mismos se dieran cuenta de sus propios pecados, de que ellos también merecían morir por sus pecados, como todos merecíamos morir por nuestros pecados. Y en el 9 dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ¿sí?, discierne el pensamiento y las intenciones del corazón, acusados por su conciencia, sigue diciendo, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Cuando oímos, porque la palabra de Dios viene, la fe viene por el oír, dice, cuando oímos la palabra de Dios, ella nos muestra lo que hay en nuestro corazón, que los demás no lo ven, y a veces nosotros mismos no vemos porque no nos acercamos a la luz de Jesús para que Él nos muestre nuestros pecados.
En este caso los escribas y fariseos se acercaron a Jesús, que es luz, le preguntaron, oyeron lo que Jesús les dijo, y Jesús les mostró. El que esté libre de pecado, que juzgue. A ver, ¿hay alguno acá que no pecó? ¿Que esté libre de pecado? Bueno, que juzgue al otro pecador, al hermano, a la mujer. Acusados por su conciencia, dice. La palabra de Jesús les alumbró y vieron sus pecados, acusados por su conciencia. Su conciencia les acusó, les dijo, pero yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro, yo también pequé. No puedo tirar la primera piedra porque yo también pequé. Cuando estamos con Jesús no somos capaces de juzgar a los demás. Cuando estamos con Jesús y estamos llenos de Jesús, de su Espíritu Santo, de su presencia, no somos capaces de juzgar a los demás. Si estamos juzgando a los demás, si todo el tiempo criticamos, nos quejamos, vamos con el chisme y juzgamos a nuestros hermanos, parece que no estamos orando, no estamos leyendo la Biblia, no nos estamos congregando, no estamos buscando a Dios, no estamos llenos del Señor Jesús. Algo está pasando, porque cuando estamos llenos de Jesús no somos capaces de juzgar, porque solo el que juzga es Dios. Si nosotros nos reflejamos en la mujer adúltera, nos ponemos en su lugar, en el lugar de la mujer, no seremos capaces de juzgar a nadie, porque nosotros mismos merecíamos la muerte y Jesús nos perdonó nuestros pecados. ¿Cómo pasó con los escribas? Ellos no pudieron juzgar, porque ellos también habían pecado. Y bueno, en el caso de que dice que fueron los más grandes empezaron a ir primero y los más jóvenes después, podemos ver que los más maduros espirituales son los que más rápido se dan cuenta de que nadie es digno de juzgar a nadie. Y bueno, y los más inmaduros espiritualmente son los que tardan más en reconocer que no podemos juzgar a los demás. Y en el 10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Jesús nos enseña que como Él fue humilde, nosotros tenemos que ser humildes. Siempre ponernos al nivel de nuestros hermanos. Sean humildes, dice Filipenses 2:3, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Sean humildes, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos, dice Filipenses 2:3. Sean humildes, consideren a los demás superiores a ustedes mismos y no van a ser capaces de juzgar a nadie. Esa palabra, la palabra de Dios tiene que llenar nuestro corazón, tiene que caer en buena tierra y llevar frutos. Cuando estamos con Jesús no podemos juzgar ni condenar. Si estamos juzgando es porque necesitamos ir a la presencia de Dios para que Él nos alumbre, nos muestre nuestros propios pecados. Llenémonos de su presencia, llenémonos para vivir en santidad, para amar a nuestros hermanos. Y termina diciendo el 11, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno, vete, no peques más. Jesús era el único que podía juzgar a la mujer, porque Él nunca había pecado, pero Jesús no vino a morir en la cruz para condenarnos, sino para que dejemos de pecar, para salvarnos del pecado, para librarnos del pecado, para que dejemos de pecar. Por eso le dice: no peques más, por favor, no peques más. Y para que sepamos que solo Dios es juez justo, dice el Salmo 7:11, solo Dios es juez justo. Por eso es el único que puede juzgar, porque Él es justo, no como nosotros que somos injustos. Y en Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Por favor, Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y 1 de Pedro 4:8
dice, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es su amor, el amor de Dios, el que nos hace perdonar a nuestros hermanos, cubrir su pecado, cubrir en oración, orar por nuestros hermanos, amarlos, no condenarlos, no juzgar. Tenemos que perdonar con amor y misericordia, olvidando lo malo que nos hacen con la ayuda de Dios. Solo Dios puede ayudarnos a amar, a perdonar, a olvidar, a tener misericordia, a no juzgar, a no ir con el chisme. Si nos enteramos algo de nuestros hermanos, lo cubrimos en oración, lo cubrimos con amor, le mandamos un versículo bíblico con amor, nos amamos, nos perdonamos, no nos juzgamos, no nos tiramos la primera piedra y buscamos a Dios y nos llenamos de Jesús para amarnos unos a otros con ferviente amor. El Señor les bendiga.